No existe algo más dañino para el ser humano que el orgullo, la altivez, la soberbia. Es triste ver una actitud de esa en una persona que no tiene a Dios, pero es más triste aún ver a un pastor o a un líder de una iglesia que tenga orgullo, que tenga altivez, que tenga soberbia, que no se deje corregir, que no tenga que rendirle cuentas a nadie, que por encima de su palabra no hay la de nadie más, que ni siquiera la palabra de Dios sea la autoridad que rija por completo esa vida. No hay nada que le haga más daño al ser humano y a la iglesia que un líder cristiano, entre comillas, que no se deje corregir. Hoy vemos a muchos pastores, muchos líderes subidos en los púlpitos, predicando herejías, predicando blasfemias en contra de Dios. Empezamos con la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el mismo Jesús, quitándole su deidad, quitándole que es parte de la Trinidad, que es parte de ese Dios trino. Pero no solamente eso en la escatología. Es grave, grave, grave. Y yo exhorto a los pastores, grandes pastores, que rectifiquen su escatología. Porque una mala escatología hace que otros blasfemen de Jesús. Jesús advirtió en el tiempo de su primera venida que habían eventos que estaban próximos a pasar y que esos eventos ocurrirían en el tiempo de la generación presente en la época de Jesús. Él dijo, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Pero muchos pastores en el púlpito hoy día están blasfemando de Dios, predicando una falsa escatología que deja a Jesús como mentiroso. Y tú vas y les dices, pastor, rectifique su escatología, métase con Dios, ore, lea la palabra de Dios, vaya a los libros históricos, porque hay libros históricos como el de Flavio Josefo y otros historiadores de la época que rectifican, que afirman, que comprueban que eventos sobrenaturales pasaron desde el año 66 hasta aproximadamente el año 70 o sus alrededores, cuando la destrucción, el juicio, el pago por los pecados a la rebelde, lo que fue el tiempo de retribución, el tiempo de venganza, el tiempo que estaba profetizado para los tiempos del fin, para los postreros tiempos. Muchas veces se refería el Señor en aquel día, en el día del Señor, viendo cumplida la profecía de Daniel de las 70 semanas en su totalidad, confirmada por historiadores en el año 70, donde se mencionaba a Nerón como la bestia, escrita por algunos historiadores. Pero no solamente eso, sino que vemos eventos sobrenaturales pasando en Jerusalén para la fecha del año 70, cuando se había hecho realidad la profecía que se da en Deuteronomio 31 y 32, donde el Señor advierte a su pueblo que de no cumplir los mandamientos y seguir las leyes y estatutos que se le habían entregado en el Sinaí antes de entrar a esa tierra prometida, iban a recibir un juicio, iban a haber maldiciones y bendiciones dependiendo si ellos cumplían o no con esa ley. Y entre esas está un cántico, el cántico de Moisés, el cual se menciona también en el Apocalipsis. Dice, y cantaban el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Y ese cántico es el cántico que encontramos en Deuteronomio 31 y 32, siendo cumplido en su totalidad en la semana 70, que ya se cumplió en el pasado, pero que muchos pastores, como Armando Aludín, como Asiel, un pastor joven de acá de la área de Miami, pastor Asiel, muy famoso, con millones de seguidores en las redes sociales, como el evangelista Gary y otros muchos más pastores como MacArthur, profetizando o predicando desde sus iglesias, que son de miles y de millones, pero como son hombres, la gente los oye, los escucha. Pero déjenme decirle, tú vas y le rectificas
Y ellos son tan activos, claro, porque tienen ya un seminario, han ido a la universidad, se han graduado de pastores. No solamente eso, sino que han hecho un máster y han hecho un doctorado y pues ellos se sienten autosuficientes, que nadie los puede corregir. O sea, nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo, servidores igual que ellos en otras áreas, porque la posición de pastor es una posición de servicio, por eso es que Jesucristo dejó el ejemplo lavando los pies de sus apóstoles, es una posición de servicio, porque el que se quiera hacer grande será humillado, pero el que se humille será exaltado. Pero vemos a estos grandes pastores escribiendo libros, y muchos de los creyentes van y leen esos libros, pero no leen la palabra. No leen la palabra, y déjenme decirles que ustedes son tan culpables como el que está predicando una falsa enseñanza desde el púlpito, desde las redes, porque ahora no hace falta que alguien te dé el título de pastor, ni que te hayas congregado por años y tengas buen testimonio, como lo dice Tito, que tengas, como lo dice Timoteo, que seas un hombre de una sola mujer, que tengas tus hijos en sumisión, que tengas tu casa ordenada, porque el que no puede ordenar su casa, ¿cómo va a poder dirigir y administrar la grey del Señor desde un púlpito, desde una iglesia, y peor aún desde las redes sociales? Pero ahorita vemos a muchos falsos pastores subidos en el púlpito, pero también subidos en las redes sociales con millones y millones de seguidores, diciendo que Jesús se equivocó, que Jesús es mentiroso. O sea, es decir, Jesús cuando vino a salvar al pueblo judío, él se equivocó, y como lo rechazaron, él tuvo que hacer un nuevo plan, él tuvo que incluir a los gentiles, ¿verdad? Porque él se equivocó, él no es omnipotente, él no es omnisciente, él no sabe nada, él no es todopoderoso. Él no descansó en el séptimo día cuando hizo la creación y ordenó todas las cosas y dijo, aquí está todo hecho, ya yo sé lo que va a pasar desde el principio hasta el fin. Pero no, ellos lo dejan como mentiroso, como el que él se equivocó, y como la parte de los judíos, no todos, como parte lo rechazaron. Entonces él tenía que hacer un nuevo plan, incluir a los gentiles, para entonces traer a celo al pueblo judío, y que en un milenio futuro, darles una segunda oportunidad. Donde dice eso la palabra, son unos blasfemos, porque todo eso se cumplió. El cántico de Moisés, que estaba profetizado en Deuteronomio 31 y 32, se cumplió en la semana 70, en el año 70. La semana 70 de Daniel, en el año 70 de esta época, se cumplió todo lo que estaba profetizado con respecto al juicio y la redención. Juicio para la rebelde, juicio para la ramera, la gran ramera de Apocalipsis, juicio para la ciudad, la gran ciudad, juicio para la mujer que cabalga la bestia, juicio para la ciudad donde mataron al Mesías y que no puede ser otra que Jerusalén. Concluyo con eso. Ese era el juicio para los rebeldes, pero había una salvación para un remanente, porque nunca en las escrituras se ha dicho que el Señor iba a salvar al pueblo de Israel por completo, porque nosotros vemos en las escrituras, como en todos los profetas, sin excepción, había salvación para un remanente y castigo, muerte, destrucción para los rebeldes, porque para eso el Señor dice en su palabra que son rebeldes para siempre. Entonces, rectifiquen. Yo exhorto a los pastores, estos grandes pastores evangelistas con muchos y miles de seguidores, a que rectifiquen su escatología, pero le voy a decir que usted es tan culpable como ellos, porque en aquel tiempo los congregantes, digamos, los que iban a la congregación, a la asamblea, a ese templo o a las sinagogas a recibir palabra, tenían que comerse las mentiras que los principales y sacerdotes y jueces y todos los de ese tiempo, que eran los levitas y los no levitas, los que se habían autodenominado sacerdotes o que eran puestos por el gobierno romano, por el imperio romano, pues ellos se lo tenían que comer, porque ellos no tenían la palabra escrita como hoy nosotros la tenemos, que podemos ir a una Biblia en los idiomas que ya se han traducido y tenemos las interlineales en inglés,
del inglés al hebreo, del español al hebreo, del hebreo al español, del griego al español, o del inglés o de cualquier idioma al hebreo, al idioma original en que se escribieron las escrituras, tanto en griego como en hebreo. Pero somos tan sinvergüenzas que nos comemos la mentira de estos falsos pastores y falsos maestros. Nos comemos esas mentiras. ¿Por qué? Porque no queremos leer. Somos perezosos, somos vagos, no queremos leer las escrituras y mucho menos un libro de historia donde se comprueba que todos esos eventos pasaron en la antigüedad. Entonces, ¿por qué no vamos a Flavio Josefo, que dice que tantos eventos sobrenaturales pasaron en la época, como un cometa que duró un año, una estrella que se veía, como voces diciendo: vayámonos de aquí del templo, como esas puertas que no podían ser abiertas sino por mínimo 10 personas, se abrieron todas en el momento de la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero resulta que eso no, queremos citar a Flavio Josefo para algunas cosas, pero para las cosas que nos parecen sobrenaturales y lógicas, no queremos aceptarlas. Pero queremos poner todo literal en el Apocalipsis, pero futuro, no pasado. Lo queremos ver en el futuro. Señores, si nosotros vamos a Jeremías 4, nos damos cuenta que se está narrando la destrucción de Jerusalén para el tiempo de Babilonia. Pero resulta que vemos ese idioma del Señor viniendo en las nubes con las carrozas, y vemos todo ese lenguaje de símbolos y de imágenes que no eran literales, como esas imágenes que vemos cuando dice que el Señor toca los montes y se derriten, como ese juicio que estaba tanto para Israel cuando fueron conquistados y deportados en el año 722, si no me equivoco, y después vemos el mismo lenguaje cuando Judá iba a ser conquistado, que iba a ser deportado, que iban a ser destruidos, tanto la casa del Señor, que era el templo, como Jerusalén. ¿Por qué? Por rebeldes. Teníamos a los levitas en Ezequiel, cuando el profeta lo lleva en visiones y les muestra la perdición de esos levitas, que eran los responsables de transmitirle la verdad al pueblo. Imagínense, si los levitas estaban así, ¿cómo estaba el pueblo? Pero hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios, la verdad, y no queremos leerla. Entonces usted es tan culpable, y cuando usted le da me gusta, y sigue esos canales de esos blasfemos que dejan a Jesús por mentiroso, aquellos también que están predicando que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, y usted todavía está sentado en esa iglesia, está participando del pecado y de la blasfema de aquel que está predicando la falsa doctrina y la falsa palabra, el falso evangelio que están predicando desde las iglesias. Pero usted está participando, siguiendo el canal, dándole me gusta y sentándose en la silla a comerse las mentiras de esos falsos profetas y falsos predicadores. Entonces, esta es una exhortación para que tanto estos grandes pastores como MacArthur, como este evangelista Gary, como este pastor Aziel y tantos otros que hablan de dispensaciones y que hablan de que viene el falso Cristo, es decir, el anticristo, que viene y cumple o pacta o confirma un pacto que estaba y que fue confirmado por el Mesías, que era el único que tenía un pacto y que venía a confirmar un nuevo pacto que estaba prometido, y que nosotros vemos como el juicio comienza desde el momento que se empezó a predicarse que Jesús toma su ministerio. Estuvo 40 años ese pueblo siendo predicado, exponiéndose la palabra de Dios y la verdad para este pueblo. Pero ellos no, ellos se comieron todas las mentiras de los principales. Mas sin embargo, ellos no tuvieron excusa. El Señor no perdonó que ninguno creyó. A ellos no se les justificó por el hecho que no tenían la palabra. Imagínense nosotros que tenemos la palabra, porque Jesucristo va a volver. Y va a volver esta vez a juzgar todas las naciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en el Apocalipsis que el Señor está juzgando la tierra, está juzgando las naciones, el mismo lenguaje lo tenemos cuando iba a destruir Jerusalén. Porque tenemos que entender que el Señor tenía un pacto de tierra con Jerusalén. Y todas esas tierras que correspondían a lo que era Canaán, ¿verdad? Esa tierra prometida, esa tierra donde fluía leche y miel.
donde Jerusalén estaba en el centro de todas esas naciones y tenían que pasar obligatoriamente por allí para que fueran predicados del Dios verdadero. Pero ¿qué hicieron ellos? Hicieron que blasfemaran de Dios. ¿Por qué? Porque no eran testimonios, como tampoco los creyentes. Hoy en día la mayoría no son testimonios. ¿Por qué? Porque se llaman cristianos, se llaman creyentes, pero tienen una tan mala referencia, tan mal testimonio, tan mal comportamiento, una mala conducta, una fe falsa, una fe que solamente, como decía la palabra, de boca me alabáis, pero en tu corazón, no, ahí en el corazón no está el Señor. Entonces, definitivamente, ustedes son tan culpables por no leer la palabra de Dios que está dada, no para estar abierta en un salmo, en el Salmo 23, porque yo los veo, en esos que son bien religiosos, tienen la Biblia así abierta en el Salmo 93, el Salmo 23 o en el Salmo 91, o algún otro salmo de estos de promesas y de protección y todo lo demás. Ese es el único salmo que se citan, pero tienen la Biblia de amuleto, y tienen la tarjetica de la Virgen en la cartera para que los cuide, supuestamente, cuando la única manera y la única conexión que podemos tener con el Señor es una conexión que es una relación personal con Él. Así que, pues, ¿qué vamos a hacer con estos pastores que no se dejan exhortar? ¿Qué vamos a hacer con estos pastores que se creen que están puestos allí para hacer y deshacer en sus iglesias, para quitar y poner a que le dé la gana a él, que no se rigen por la palabra, que no se dejan ser exhortados, ni aconsejados, ni animados, ni nada? Es lo que digan ellos y así es. ¿Qué vamos a hacer con estos pastores? Yo, de verdad, que hay que pedirle al Señor que tenga misericordia y que se arrepientan, porque las cosas están bien feas y estamos en los tiempos del fin a la segunda venida del Señor, porque ya la primera, la cual trajo juicio con él, porque el Mesías, entiéndase, el Mesías profetizado en Daniel no era un Mesías que traía solamente salvación, era el Mesías que traía juicio también, juicio para el rebelde, al pecador, al que no se sometió a la ley, y salvación para los que por fe y por gracia, porque nosotros vemos la gracia desde el Antiguo Testamento, porque es mentira que la gracia desde ahorita, desde Jesús para acá, no. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento también fueron salvos porque Dios los escogió y a Dios le dio el placer de llamarlos, de escogerlos y de hacerlos salvos también, por fe y no por obras. Así que bueno, hasta aquí les dejo esta pequeña enseñanza y Dios permita que los muchos o los pocos reflexionen y que rectifiquen su tan mala escatología y que blasfema de Dios, porque yo no puedo creer que hayan algunos pastores que dicen, no, es que mientras tengan una doctrina verdadera en cuanto a la salvación, estamos bien con eso. No somos enemigos, no, ciertamente no somos enemigos son de Dios porque blasfeman de Dios. Yo simplemente ni los sigo ni comparto sus malas enseñanzas. Así que bueno, que Dios tenga misericordia.